Hola gente, seguimos con los videos de esta sección que se llama del peor al mejor, y como ven en el título, esta vez le toca el turno a Malone. Aprovecho a hacerlo ahora ya que por fin lanzaron su cuarto álbum de estudio, y tiene más sentido hacer un video de estas características. Cabe aclarar que, como siempre, solo rankearé los 4 discos de larga duración con material inédito, no entra el EP ni los discos en vivo. Sin más que agregar, empecemos. Abajo del todo coloco a su último lanzamiento. Que esté tan abajo no significa que lo considere un disco malo como tal. Oscuro Plan de Poder tiene algunas de las cosas positivas que nos podemos esperar de esta banda. Las canciones son pesadas y super gruberas, los estribillos perfectamente coreables, lástima que los falsetes característicos de O'Connor ya se sienten un poco desgastados. Se nota que la edad y los años de concierto le están pasando factura, pero la verdad que las melodías de voz me sorprendieron, ya que son bastante buenas y originales. Pensaba que iban a caer en los lugares comunes, pero se las arregla para que no suenen iguales a la de los álbumes anteriores. Del mismo modo, el nuevo baterista es un digno reemplazante del Pato Strunz, aunque imagino que por el tiempo que pasó desde que anunciaron que venían trabajando en este álbum, seguramente muchos de los ritmos fueron compuestos originalmente por su ex batero. No puedo decir lo mismo de la guitarra, los riffs en su mayoría son mediocres, muchos inclusive suenan demasiado similares a otros muy conocidos, como es el caso de Impulsando el Encuentro, que tiene un riff imposible de no relacionarlo con Blackened de Metallica. El gran problema del álbum es que la mayoría de las canciones son estándar, no intentan hacer cosas muy distintas, están en su zona de confort. Los anteriores trabajos tenían cositas que los distinguían de los demás, pero este suena demasiado a cosas ya antes vistas. Las dos primeras canciones me parecen de lo mejor, porque son bien distintas entre sí. Lástima que el riff de La Convergencia me suena demasiado a la intención que tenía El Infierno de Ayer, pero sacando eso creo que son suficientemente variadas entre sí como para arrancar bien el álbum. Después se cae con Un Cielo Rojo, que si bien tiene una muy buena letra, bastante apocalíptica, la música no me parece la gran cosa. No sé por qué eligieron esta canción como corte de difusión. Paraíso de Cristal es rescatable también, por lo que llegué a leer es de las que más pegaron en los seguidores, y tiene sentido porque es de las más dinámicas y variadas entre sí, y la segunda mitad ya me suena a repetición. Creo que si hubieran recortado una o dos canciones de esa parte quedaría mejor. Oscuro Plan de Poder no ofrece casi nada nuevo, y ver que muchos seguidores defienden a este álbum diciendo que ya está todo inventado, como para justificar esa falta de creatividad, lo único que hacen es reforzar mi idea de que es un trabajo discográfico que zafa, pero es el peor que sacaron hasta la fecha. Un escalón más arriba está su anteúltimo álbum, Nuevo Orden Mundial. Pasaron casi 20 años para escuchar otro lanzamiento de Malone, y la verdad es que a pesar de generar divisiones entre los seguidores de la banda, yo creo que no decepcionaron. Es una obra que está a la altura de la agrupación, a pesar de estar un escalón por debajo de sus obras noventeras. Increíblemente la voz falsete de O'Connor no envejeció prácticamente, sacando algunos momentos en donde sí se lo escucha un poco forzado, la mayoría del tiempo cumple a la perfección su función en las canciones. La producción es moderna, tiene detalles que no existieron en los 90s, como esos sonidos en la voz en la canción Devorador de Sueños. Sin embargo, hay veces que la producción hace que la guitarra suene muy parecida en distintas canciones, lo que lo vuelve repetitivo de vez en cuando. Tiene algunas canciones flojas como la que le da nombre al disco, que sinceramente no sé por qué eligieron justo a esa, porque es de las peores. Tiene una intro de 30 segundos que es el mismo riff repitiéndose en bucle, y un estribillo bastante choto, algo raro en esta banda, ya que son especialistas en hacer buenos coros, pero a partir de la segunda canción levantan. El Infierno de Ayer es un tema bastante interesante porque O'Connor se arriesga a hacer algo parecido a rapear, acompañado de un riff percusivo. Barbarie Colectiva también es interesante, porque suena a un tema de la banda solista de O'Connor, pero reversionada al estilo de Malone. Mi Digna Lealtad es una canción típica del estilo noventero, hecha bien para cabecear, del mismo modo que tienen dinámicas parecidas los temas Recordar para no olvidar y Plata o Plomo. En Fuiste y Serás, se nota que se esfuerzan en darle una dinámica distinta para diferenciarla de las anteriores, metiendo esas partes acústicas en el medio. Deshacer del Mundo no me parece el mejor cover del mundo, no soy tampoco muy partidario de meter covers porque sí, y la parte final del disco también es muy fuerte. Triste Funeral tiene todo lo bueno de un tema de Malone, varias secciones, un breakdown y hasta una parte con una voz que me recuerda mucho a Malone mestizo. La Matanza es la canción más oscura del disco, mientras que la última es la más triste, que es una especie de power ballad muy memorable como para cerrar el disco. En sí, creo que sacando algunas canciones como la que le da nombre al disco, o otras que suenan demasiado parecidas, estoy hablando de Devorador de Sueños, que después de escuchar Mi Digna
Eterna Lealtad y Recordar para no olvidar suena medio reiterativa, el resto del álbum es bastante digno del legado de la banda. Lo considero un buen disco. El orgullo creció a lo más alto y al recorrer el solitario suelo y entre cenizas de campos de batalla encontró flores forjadas por el viento. En el puesto 2 coloco a Justicia o Resistencia, que seguramente para muchos sea su favorito, y la verdad se quedó a casi nada de estar primero en el ranking. Acá pienso que Malone se volcó un poco más al groove metal, aunque sin olvidar que su estilo tiene mucho de thrash metal y heavy metal. Casi todos los riffs suenan pesados, son extremadamente pegadizos por lo rítmicos y tarareables que son, incluso llegan a ser medio danzables. En su tracklist nos podemos encontrar con canciones clásicas como la primera, Nido de Almas, un claro ejemplo de lo que dije recién sobre los riffs, y con una letra dedicada a los combatientes de Malvinas. Grito de Pilagá es más trayera, aunque con el mismo sentido de ser muy directa y no dar muchas vueltas. Hipotecado, otro clásico, capaz un poco más trabajado por la cantidad de secciones distintas que tiene dentro de sí. También se encuentran otras más extensas, como Bajo el dominio danzante, la cual muestra el lado más heavy y se la nota más enfocada en dar un mensaje desde la letra. Revolución Nacional, otro temazo, más combativo y siempre con esa proyección de ser coreable por el público. Mi única queja es la parte final. 30.000 plegarias es un instrumental que está bien, pero no creo que sea la mejor idea poner un tema con esta intención tan triste y oscura en un álbum que es movido y hasta alegre desde la pesadez de la música. La versión presentada en Resistencia Viva es infinitamente superior a su versión original, y finalmente cierran con un cover a Si se calla el cantor de Horacio Guaraní, que si bien es una canción que originalmente pertenece a un género muy distante al metal, es consecuente con los temas que tocan en este disco, pero que sea una versión en vivo y que el cover presentado no se distancie mucho de lo que hicieron en Hermética con Cambalache, es decir, transformar toda la música original en un riff de heavy metal muy veloz y poco más, se me hace medio reduccionista. Hubiera preferido que lo cierren antes. Eso no quita que me parezca un disco muy bueno, de lo mejor del metal argentino sin exagerar, pero por eso se queda a las puertas de la primera posición. Por la negrada cansada y hambrienta que rodea la ciudad, crece la indiada en nuevas polverías de los nietos de Pincel. Me costó muchísimo elegir entre los dos álbumes noventeros, pero su disco debut es espectacular. Para entender lo bueno que es, tenemos que colocarnos en su contexto. En la primera mitad de los 90s surgieron con mucha fuerza bandas que tenían un sonido muy rítmico y hasta festivo, que pasó a catalogarse como groove metal. Sus máximos representantes fueron Pantera, Machine Head, White Zombie y el Sepultura del Chaos ID. Lo que hizo Malone es agarrar ese estilo y hacer lo suyo mezclándolo con las históricas influencias de sus músicos, creando un equilibrio perfecto entre heavy metal, thrash metal y el por aquel entonces muy novedoso groove metal. Era bastante original la propuesta de Malone, porque venían de una banda muy grosa como Hermética y lograron renovarse sin dejar de ser ellos. La huella de Hermética sigue muy presente. Es un disco con una producción muy sólida, que hace sonar el disco de forma poderosa y atronadora. Acá ya tenemos el elemento sobresaliente de la banda, los coros, todos ellos con letras y melodías difíciles de olvidar. Demostraron que tenían una gran capacidad de escribir letras, quizás no al nivel de las de Hermética, pero sí muy decentes. La diferencia con estas sería que las de la H son bastante explicativas. Las de Malone las noto más directas, más combativas, como el mismo nombre del disco lo indica. Sus líricas se posicionan del lado del más débil, denunciando las injusticias que se perciben en el suelo donde vivimos. Se puede ver una clara alineación con los obreros y con los indígenas de nuestro país. Además, es un disco bastante dinámico y bien estructurado. Casi todas las canciones tienen algo distinto que ofrecer. Arrancan con Malón Mestizo, que tiene ese riff trayero trabado que suena única para su época, y con esos cantos indígenas en el puente, que la hacen destacar bastante dentro del tracklist. Culto Siniestro es loca, porque tiene un riff que a mí me suena alegre, aunque la letra de alegre no tiene nada. Por ahí la palabra correcta sería enérgica. Siguen con Síntomas de la Infección, que es más coreable y a medio tiempo. Castigador por herencia aporta en tener una dinámica interna que arranca a medio tiempo y se acelera a un ritmo más trayero. Cancha de Lodo es más singular por tener a O'Connor recitando como si fuera una milonga, inspirado en el folclorista neuquino Hugo Verbel, pero a eso sumándole una instrumentación de thrash.
Las dos que le siguen tienen una impronta más combativa, a lo que Ciegos del Mundo le agrega esos filtros en la voz a O'Connor que la hacen resaltar del resto. Gatillo Fácil y Mendigo son de las menos destacadas del disco por el momento en el que vienen. No sé qué destacar de esas sacando el componente lírico, para nada son malas canciones, pero creo que dentro del tracklist son las menos interesantes. Y finalmente cierra con La Fábula del Avestruz y el Jabalí, la más veloz del disco. Es tan poderosa que te engancha para escucharlo de nuevo ni bien termina. La verdad es un muy buen disco. No tengo quejas sacando lo que mencioné a la pasada, es uno de los puntos más altos del metal argentino junto a su lanzamiento posterior, y merece estar en la posición número 1 del ranking. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden de compartir y suscribirse, y nos vemos en unos días. Chau.